Esa es la crítica de fondo. Profesor, de una base parte mal el problema de la UTEM. Originalmente estuvo mal estructurado como universidad. Lo que pasa es que la UTEM es, en su origen, con la modificación en la ley del año 81, era un instituto profesional, el llamado Instituto Profesional de Santiago, IPS, que fue creado por decreto de la dictadura con carreras sacadas de la Universidad de Chile. En el año 81 es cuando la Universidad de Chile es desmembrada, primero se le quita su carácter nacional, todas las sedes regionales son lo que hoy son las distintas universidades de provincia, y además se le saca el pedagógico y se crea la UNCE, y se sacan otro grupo de carreras más bien técnicas que la universidad también tenía, y con ella se crea este llamado Instituto Profesional de Santiago. Hacia fines de la década de los 80, en el contexto, cuando se está yendo la dictadura, el Ministerio de Educación aprueba una serie de solicitudes de creación de nuevas universidades privadas, y entre ellas, y no privadas también, y entre ellas viene la del IPS, que se convierte ahí en UTM. Los estudiantes de la universidad lo que criticaban de un programa, un reportaje que apareció en TVN, es que se hizo mucha crítica al tema de la gestión de la universidad, cuando muchas universidades tienen grandes problemas de gestión, no es la única la UTEM, y no se habla un poco, porque es un síntoma, que la UTEM esté teniendo un problema, ¿no, Brian? Es un poco también sintomático de cómo se ve un poco la educación chilena. ¿Qué falencias de la educación chilena nos muestra la UTEM? La escasa responsabilidad que tiene el Estado desde la formación técnica, ¿no? En ese sentido es evidente. Por otra parte, también la irresponsabilidad que tiene el ministro de Educación a hacer declaraciones públicas, llamando a los estudiantes a no matricularse en una universidad porque la acreditación supuestamente está mala, cuando eso le compete específicamente a las instituciones de acreditación. Y fundamentalmente, yo creo que lo que te mencionaba en un comienzo, o sea, cómo el Estado progresivamente no se viene haciendo cargo de las universidades públicas, tradicionales, y existe actualmente una desregulación también, por otra parte, que posibilita que existan casos como el de la UTEM. O sea, el de la UTEM también arrastra un problema de la carrera que se creó de investigación, o sea, que tiene un problema, sí, lo tiene, pero específicamente la solución que tiene que darse ese problema es una solución de Estado, no una solución de un privado. Ambrosio, ¿no compartiste un poco esa idea de que la educación pública chilena un poco está siendo dejada de lado, que el Estado no se está haciendo cargo? De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que dice Brian. De hecho, también me parece súper irresponsable las declaraciones. O sea, si Lavín fuese el rector de la Universidad del Desarrollo, ya, totalmente legítimo. Pero de cierta forma, o sea, no de cierta forma, es el ministro de Educación, es una universidad estatal, el administrador de esa parte del Estado. Por último, si es que hubiese dicho, no, vamos a intervenir y vamos a arreglar esta cuestión, súper legítimo, era parte de su rol y tal vez igual se hubiesen opuesto. Pero eso era lo que debía ser dicho un ministro de Educación del Estado de Chile, dado una universidad estatal. ¿Te parece que en ese caso lo que era necesario era la intervención del gobierno de la universidad? O sea, sí, pues, revisar qué está funcionando mal. El tema de gestión. Mucho se dice que está mal la gestión de las universidades estatales, pero eso es por ley. O sea, también para hacerse cargo de eso tiene que trabajarse una ley que tiene que ser aprobada por el Parlamento chileno. De repente se le tiene mucho miedo a los gobiernos corporativos, también hay que hacer entender un poco a la opinión pública que el tema no es cómo se dirige la universidad de arriba, eso no es el problema de funcionamiento, sino que es un problema de proceso. Brian, sí, precisamente quería tocar el punto de los gobiernos corporativos, o sea, que el Ministerio esté instalando en el debate público la necesidad de modificar la institucionalidad para ir avanzando hacia gobiernos corporativos, precisamente da cuenta de cuáles son las necesidades que actualmente tiene este sistema, que tiene muchas distorsiones, y que se trata de instalar en el debate público el tema de la gestión, de la calidad, de la excelencia, de la competencia, y que una de las soluciones a eso sería precisamente los gobiernos corporativos, y uno lo podría ver en documentos que son de carácter más programático de lo que podría ser el modelo educacional chileno, por ejemplo el de la Comisión Nacional de la Innovación y la Competitividad, en los cuales se mencionan que los 4 ejes fundamentales en los cuales hay que intervenir las educaciones son precisamente los gobiernos corporativos, la flexibilización en torno al financiamiento a través de convenios de desempeño, y una otra serie de cosas más para fortalecer precisamente el vínculo entre el mercado económico y la formación de capital humano, que en definitiva es lo que entrega una institución educativa. tenemos unas preguntas que va a hacer el público, así que yo quería invitar por favor a la primera persona que va a pasar. Por acá. Quiero que me digas tu nombre y a quién le vas a hacer la pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eric, soy estudiante de periodismo y mi pregunta va al invitado académico del día de hoy. Si asumiéramos que existe una condición de crisis hoy en día y que existen distintos grupos dentro de la educación que se están manifestando, entiéndase esto, estudiantes o funcionarios, me gustaría saber en ese sentido cuál es el rol que hoy día desempeñarían los académicos dentro de este proceso de crisis. Profesor. Bueno, autocrítica siempre hay que hacerse, ¿eh?
Y yo creo que evidentemente es necesaria. El problema es que el tema académicos, así, hablar de los académicos, de nuevo nos sitúa en una generalidad que no da, porque estamos hablando no, no solo de esta universidad, o sea, de Chile, sino del sistema de educación superior. Hay distintos planos de académicos. O sea, y lo más probable es que si uno revisara y analizara al interior, encontraría más bien una pirámide. Es decir, en que hay un pequeño grupo arriba en condiciones de trabajo mejores, con jornadas completas, con previsión, etcétera, etcétera. Y hacia abajo, ¿no es cierto?, una gran cantidad de académicos que corren por las calles de Santiago tratando de hacer clase a honorario en un lugar y en otro, ¿no? Los llamados profesores taxi. Es decir, yo creo que el mundo de los académicos, bien lo decía el estudiante que preguntaba, ha sido muy precarizado también, pero también se han reproducido en su interior las diferencias. Y mi impresión es que la autocrítica fundamental es, yo diría que buena parte de la élite intelectual y académica del país ha ido admitiendo sin mayor crítica, ciertas hegemonías de una visión de mundo que es la que ha dado origen a este tipo de sistema de educación superior, o para decirlo mucho más directamente, lo que podríamos decir en una frase, una cierta derechización del campo intelectual chileno que viene desde hace más de 20 años y que hace que las voces reales, el pensamiento crítico a nivel de lo académico es bastante escaso en la educación superior chilena en general, sin excluir ninguna universidad de eso. Tenemos otra persona que va a pasar a hacer una pregunta, por favor. Te voy a pedir tu nombre y a quién va a hacerle la pregunta. Hola, mi nombre es Gustavo Álvarez y le quiero hacer una pregunta a Ambrosio. Bueno, mi pregunta es si el permitir que el mercado esté involucrado en la educación no termina perpetuando las desigualdades económicas que reproduce el mismo sistema educativo, ya que al ser, no sé, él dio el ejemplo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que cobra muy caro pero da muy buena educación. Pero ¿quiénes tienen acceso a la educación que entrega la Universidad Adolfo Ibáñez? Por ejemplo, no sé si un estudiante de colegio municipal pueda llegar a estudiar en la Universidad Adolfo Ibáñez, por muy buena que ella sea. ¿Y cómo se reproduce en los estudiantes de liceos municipales salir de colegio, o sea, dar la PSU, que ya es un filtro socioeconómico, después verse casi obligados en su mayoría a entrar al liceo o a institutos profesionales o a centros de formación técnica que lucran con la educación al endeudarse con crédito como el aval del Estado, y entonces entran a estudiar y se endeudan? ¿Y cómo los estudiantes de escasos recursos pueden acceder a esta educación buena pero cara? ¿Es posible? Bueno, de partida yo tengo una visión subsidiaria del Estado y mi visión es complementaria. O sea, el Estado, a grandes rasgos, se mete a donde el mercado falla. El mercado acá falla en temas a nivel de las universidades. Hay dos fallos principales. Cualquier prohibición de bienes públicos, por el hecho entendido como bien público, por ejemplo, lo que es la extensión y la investigación, va a ser menos del óptimo social, a menos que haya la intervención del Estado, porque los actores, las personas, no internalizan los beneficios o los costos de la producción de esos bienes públicos. Es una primera razón por la que el Estado tiene que intervenir. La segunda es que la educación es un bien súper heterogéneo, muy heterogéneo, y si es que solamente, y eso explica por qué tienen que haber universidades estatales, si es que solamente sean proveedores privados los que entreguen educación, lo que va a suceder es que esa educación, dado que es un bien súper heterogéneo, va a apuntar a los intereses de los dueños, que es súper legítimo que responda a sus intereses, pero también tienen que haber otras instituciones que respondan al interés general de todas las personas, que básicamente es el rol, la garantía que cumplen las instituciones estatales en el sistema de educación superior. A nivel estudiantil, lo que se tú con el tema de los aranceles y el financiamiento, tiene que asegurar un buen sistema de financiamiento. El crédito con garantía estatal presenta falla estructural en términos de que la deuda significa un riesgo muy grande para un grupo de personas, en particular, tal vez no la gente de la Chile, pero hay ciertas carreras y cierto estrato o cierto grupo de gente que va a entrar en lo que se le dice default, o sea, simplemente no va a poder pagarlo. Es una falla. El sistema tal que hay a nivel mundial son los créditos atingentes del ingreso, no se parece al Fondo Solidario. Han habido errores enormes en el diseño del Fondo Solidario, son errores de diseño. Muchas veces se dice, no, es que la gente no paga. No, pero la gente no paga porque lo diseñaron como el FOR. O sea, de partida le pasaron un fondo a cada universidad, como si las universidades fuesen muy buenas para administrar plata. O sea, hay otras instituciones que la verdad saben administrar mucho mejor los fondos. Y claro, descentralizaron el cuento pasándose a las universidades que son malas, y más encima hay una cuestión que se llaman costos de escala, que es mucho mejor que una sola institución administre todos los fondos. ¿Qué otro tipo de instituciones podrían administrar esos fondos? ¿Bancos?
Sí, podría meter bancos. Los niveles de interés que generan los bancos son Los niveles de interés... son es cercanos que, a la usura generalmente. pero eso es cuando los bancos ponen la plata. Acá estás hablando de una administración de fondos. Ahora hay que entender una cuestión. Un crédito atingente al ingreso necesariamente tiene una tasa de interés más alta que un crédito de cuota fija como este otro. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, ¿y por qué los bancos no dan crédito atingente al ingreso? Porque todos tienen algún nivel de subsidio. Porque un crédito atingente al ingreso es por defecto, si yo no gano plata no pago nada, y si es que gano poco, pago muy poco y así. Esa es la gracia y en el fondo elimina completamente el riesgo futuro de la gente. Y el otro tema súper importante, el instrumento de asignación. Si el instrumento de asignación no se mejora, no incorpora otros gastos, como se hace en otros países, vamos a seguir fallando un montón porque efectivamente la gente que no tiene cómo suplementar los costos de educación, no solamente arancel, matrícula y todo lo que es transporte, comida, alimentos y el costo de oportunidad en particular Quintil 1, el costo de oportunidad básicamente si yo dejo de trabajar, se cagan de hambre en mi casa, así bien chileno. Si es que no se rediseña el instrumento de asignación, tampoco la gente de estrato más bajo va a poder acceder nunca a educación de calidad. Brian. Tengo una pregunta, Ambrosio. Sí. ¿Por qué hablas de educación en términos de bien y no en términos de un derecho que debe ser universal? ¿Por qué un bien? Sí, pero que fundamente en términos argumentativos y no técnicos, porque a mí lo que me interesa un poco más, igual para los compañeros también, es que... Te lo voy a plantear súper fácil. ¿Los alimentos son un derecho? Sí, ¿Son un bien? también. Ya. Esa es la respuesta. Pero ¿por qué discursivamente prima Me el... parece que justamente se mencionaba acá la ley del 81, tenemos ciertas reformas, sabemos todos que implementa el gobierno militar. Aquí estamos asistiendo, digamos, cómo se hace sentido común, lamentablemente. Esta idea de entender la educación como un bien, como si existiera verdaderamente un mercado, como si siempre hubiera sido así, cuando sabemos que no es así. De hecho, en realidad es cercana a la nuestra, geográficamente no es así, y también históricamente tampoco había sido así nunca hasta ahora, digamos, después de la reforma del 81 y cómo se ha ido profundizando eso hasta ahora. La educación claramente no debiera ser un bien. Se ha convertido en eso y muestra cómo, digamos, el sistema económico ha ido conquistando ciertos sectores, ciertas zonas que antes por principio no consideraba, como la educación, como el agua, por ejemplo. Y así podríamos seguir. Me parece que esa base del argumento que plantea acá Ambrosio está, por decirlo menos, equivocada, digamos. Sobre eso podríamos entender que el banco la administre, qué sé yo, cualquier institución que sea muy capaz en esos términos, pero me parece que no es ese en ningún caso el sentido que deberíamos darle, podemos discutirlo acá, pero no a lo que sigan las políticas. No se trata de cómo administrar el sistema actual que entienda la educación como un bien, sino de cómo transformarlo para entender que efectivamente sea un derecho al cual accedamos todos, que no sea necesario pensar que los talentos tienen que tener la educación, que los más esforzados, sino que todos porque es simplemente un derecho para el desarrollo personal de cada uno y como también de sociedad, el que accedan a la educación básica, media y superior. En ese sentido, las reformas que se han hecho a la educación, digamos, a las leyes de educación últimamente, han sido más bien un tipo de maquillaje y no reformas estructurales al problema que nos ataca nunca. No, efectivamente, o sea, aquí se montó un sistema en los 80, no es casual que era llamada una de las 7 modernizaciones del régimen militar, junto con el cambio de la previsión en la salud, etcétera. Y uno de ellos era la educación. Y se monta un sistema que cambia la estructura de funcionamiento. Y coloca a actores, le da nuevos roles a los actores que ya estaban participando desde siempre, ¿no? Como el Estado, como el mercado, como las iglesias, etcétera. Es decir, efectivamente no es que hagan nacer la educación privada, no, la educación privada existe desde siempre. Si el punto es qué actores, cómo participan esos actores, qué estructura se le da. Y en esa estructura efectivamente se le coloca al mercado como el eje articulador del sistema. Y al Estado en una situación, como tú decías, una situación subsidiaria, y subsidiaria implica que va a ser el Estado solamente aquello que los privados no pueden o no quieren, ¿no? Y entonces, claro, un estudiante no puede porque no tiene plata para entrar al sistema, entonces el Estado, en vez de lo que hace es primero generar distintos mecanismos de crédito, etcétera, etcétera, para que pueda acceder al mercado. Pero eso parte, y es muy importante que Ambrosio haya puesto el tema, porque esos son los temas que hay que discutir, los temas más de fondo, ¿verdad? Y el tema más de fondo es la concepción más que cosas de administración o cosas,